Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo video vamos a aprender a crear pantallas de bloqueo y validarlas con una base de datos. La librería que vamos a utilizar se llama ParentLogView y pues a continuación les voy a mostrar lo que vamos a ver en este tutorial. Vamos a crear un menú sencillo donde el usuario podrá definir un patrón y una vez que lo defina y cerremos la aplicación y la volvamos a abrir, pues va a pedir nuestro patrón de bloqueo. Asimismo lo vamos a poder cambiar y de igual forma la aplicación tendrá que validar el nuevo patrón de bloqueo. Sin más que agregar, comencemos. Como primer paso tenemos que implementar una librería. Para eso nos vamos al Gradle, nos vamos hasta abajo, aquí ponemos como nombre patrón de bloqueo y aquí pegamos la implementación de la librería. Después vamos a dar aquí en sincronizar ahora y vamos a esperar a que se baje la librería, no tarda mucho. Lo que sigue será implementar el diseño de lo que va a ser la pantalla de bloqueo. Vamos a cambiar nuestra vista a código y voy a pegar un diseño que ya había hecho anteriormente. De esta forma obtendremos esto. Lo próximo que haré será ejecutar mi aplicación para validar que todo vaya bien hasta ahora. Ok, aquí acabo de notar dos cosas. La primera es que tenemos que desaparecer esta barra de aquí para que salga full screen o una vista total. Y lo segundo es configurar esto para que en el momento en que yo termine de ingresar mi patrón, este se borre. Nos vamos a ir a nuestra activity y dentro de onCreate vamos a escribir get support action bar.height. Esto lo que hará es ocultar la barra y lo próximo que haremos será establecer la activity full screen. Nos vamos a posicionar en medio de la clase, vamos a dar al intro para importar la clase y volvemos a ejecutar nuestra aplicación. Bien, aquí ya logramos nuestro primer objetivo, que era establecer la activity full screen. Ahora lo que sigue será eliminar el patrón o borrarlo una vez que lo ingresemos. Vamos a crear un objeto de la librería que implementamos, ParentLogView. Después ligamos nuestro objeto con el elemento de nuestra vista. Y lo que sigue será implementar los métodos de operación, que son durante el inicio, durante el progreso y después de haber completado o ingresado nuestro patrón. Y al último, después de que se limpie. Entonces, el que nosotros vamos a utilizar para nuestro segundo objetivo será este. Una vez que se termine de ingresar nuestro patrón, lo que haremos será limpiarlo. Y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Bien, ahora pruebo lo que hicimos y efectivamente nuestro patrón se borra una vez que lo hayamos ingresado. Ok, hasta ahorita lo que hemos visto es cómo implementar esta librería y sus métodos de operación. Sin embargo, yo quiero hacer una práctica un poco más completa sobre el uso de esta herramienta. Entonces, lo que voy a hacer será crear una vista donde yo pueda configurar un patrón de bloqueo y al iniciar la aplicación, una vez que ingrese mi patrón, este lo valide y en caso de que sea correcto,
me deje entrar a mi vista principal. Voy a comenzar creando mi vista principal. Le voy a poner como nombre menú de opciones. Y en el XML voy a pegar una vista que yo ya tengo diseñada con anterioridad. Y lo que sigue será ponerle un ID al botón de patrón de bloqueo para que pueda acceder a él desde el código. Y hago su respectivo ligue o casting. Lo siguiente que haré será implementar el método onClick para verificar que todo esté correctamente. Y voy a ejecutar mi aplicación. Ok. Algo que se me olvidó mencionarles es que aquí, después de borrar el patrón, hice un intent a menú de opciones para entrar directamente. Obviamente esto va a cambiarse después porque aquí voy a realizar la validación una vez que el usuario ingrese el patrón. Bien, para hacer lo que es la validación, quiero utilizar una base de datos porque esta aplicación a futuro va a operar con una base de datos, entonces quiero aprovechar esta parte. Ustedes pueden usar shared preference o bien una variable que ya contenga cierto valor y simplemente al iniciar sesión se compruebe si existe un patrón almacenado. Para comenzar, vamos a necesitar crear una clase que herede de SQL Helper y en esa clase vamos a definir nuestras tablas y nuestros métodos para acceder a la base de datos, así como para registrar o consultar registros. Entonces nos vamos al nombre de nuestro paquete, clic derecho, New Class, vamos a ponerle base de datos y aquí le decimos que va a heredar de SQLite Open Helper. Vamos a proceder a importar la clase al intro. Después vamos a implementar los métodos. Damos en OK. Y después vamos a implementar su constructor, que es el primero. Bien, para guardar el patrón del usuario vamos a crear una tabla, la cual se va a llamar configuración. Entonces creamos una variable de tipo string. Vamos a ponerle tabla configuración, que va a ser igual a createTable configuración, y aquí definimos los campos. Yo voy a definir tres campos o tres columnas. La primera se va a llamar ID configuración, que será mi llave primaria y por lo tanto voy a hacer que sea autoincrementable. El siguiente campo, la siguiente columna, va a ser el nombre de la configuración, que será de tipo texto, y la última columna será el status, igual va a ser de tipo texto. Al final ponemos punto y coma. Por cuestiones de tiempo quise adelantarme a terminar lo que es la base de datos, que básicamente fue crear dos constantes, una para almacenar el nombre de la base de datos y la otra para almacenar la versión. Después en el método onCreate ejecuto la query para crear la tabla y después asigno un nuevo registro a esa tabla, donde en nombre le pongo patrón y en status le pongo null, que va a ser como que el valor. En el método onUpgrade, esto lo saqué de la documentación, que básicamente es eliminarse para volverse a crear en caso de que la aplicación reciba alguna actualización. Lo que sigue ya son los métodos para operar el patrón, los cuales son obtener patrón y actualizar patrón. El primero lo que hace es consultar a la tabla configuración
el campo status cuando el nombre sea igual a patrón, que fue el valor que yo establecí en el momento en que se crea la base de datos. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que hace retorna su valor en caso de que sea distinto a null, es decir, en caso de que exista un valor que sea distinto a null, retorna el valor. En caso de que no haya un patrón, pues retorna el valor por default, que esto lo vamos a validar en la vista. Después lo que sigue, y por último, la actualización del patrón, el cual recibe el nuevo patrón y se lo establece al campo status. Aquí se me olvidó agregar cuando el nombre sea igual a patrón, porque si no va a afectar a todos los registros, ya que esta tabla no solo va a guardar el patrón, sino un tiempo de bloqueo automático y otras cosas más. Ok, de este lado parece que ya terminamos. Enseguida nos vamos a ir a nuestra main activity, la que lanza el patrón de bloqueo. Y justo antes de limpiar nuestro patrón, lo que vamos a hacer es recogerlo para validar si es correcto. Entonces voy a crear una variable de tipo string, que esta va a ser igual a pattern_log_utils. .pattern_toString. Vamos a pasarle nuestro objeto, coma, y lo que recogió el método. Muy bien, ya teniendo el patrón, lo que sigue será comparar el patrón ingresado con el que existe en la base de datos. Eso lo hacemos con una simple condición. Y como esto retorna un string, vamos a compararlo con el que ingresó el usuario. Ok, aquí ya validamos si son iguales. Entonces, una vez que valide, borro el patrón y me voy a mi activity menú de opciones. Puede existir otro caso en donde el patrón ingresado no sea correcto y que el patrón que existe en la base de datos sea distinto de null. Entonces voy a agregar un else if y así quedaría nuestra condición. Verifico que el valor que está almacenado sea distinto de null y que además el patrón que ingresó el usuario sea incorrecto, entonces quiere decir que el patrón es incorrecto. Lanzo un mensaje. En caso de que el patrón ingresado sea igual al patrón almacenado, pues lo dejo pasar. ¿De acuerdo? Aquí solo falta agregar que también se limpie una vez que el usuario se haya equivocado al ingresar el patrón. ¿Qué pasa si ejecutamos nuestra aplicación? Pues no llegará aquí porque todo esto exige que ya exista un patrón definido. Entonces debemos hacer otra validación justo después de abrir el activity. Entonces aquí lo que hago básicamente es validar si el valor actual es igual a null, o sea que el usuario no haya definido un patrón. Si esto es correcto o verdadero, pues simplemente lo dejo pasar para que posteriormente el usuario defina un patrón y ahora sí se pueda ejecutar esto. Vamos a ejecutar la aplicación y como pueden ver se va directo a este if, no pasamos por el patrón de bloqueo. Entonces lo que sigue y ya para finalizar el video será hacer que el usuario pueda definir un patrón y posteriormente vamos a ejecutar la aplicación para que veamos que se ejecute esto de aquí, es decir, que se valide el patrón y ya no pase por esta validación que hicimos antes. De acuerdo, ya hice las respectivas modificaciones para validar el patrón definido y bueno, lo primero que hice fue en el botón del patrón de bloqueo, hice que al presionarlo me enviara mi main activity, pero además enviara como una señal donde le diga que voy a definir un nuevo patrón. La señal se va a comportar como un string con valor 1. Entonces, del lado de mi main activity, yo voy a recibir ese valor
y pues aquí modifiqué las validaciones. La primera evalúa que no exista un patrón almacenado y que no se haya enviado la señal para cambiar el patrón o nuevo patrón. Y la otra validación lo que hace es validar que exista un patrón definido y en el caso en que se quiera cambiar el patrón, se ejecuta esto. Y en el otro caso donde solamente se requiera validar el patrón, pues esto. Entonces voy a ejecutar mi aplicación. Y bien, aquí hemos entrado directamente a esta validación, donde no existe un patrón definido, ni tampoco he enviado la señal para actualizar el patrón. Entonces directamente me llevo a mi menú de opciones. Ok, a continuación voy a entrar a esta parte, donde presiono el botón patrón de bloqueo. Este me lleva a mi main activity y envío como valor o señal 1, donde aquí guardo el valor 1. Entonces lo que voy a hacer será definir un nuevo patrón que básicamente se irá a esta validación, donde envié como valor 1, por lo tanto esta variable es distinto de null y por lo tanto voy a crear un nuevo patrón. Defino mi patrón, ahí lo almaceno. Entonces, ¿qué pasa si yo cierro la aplicación y la vuelvo a abrir? En teoría se debe abrir el patrón de bloqueo para que lo ingrese. Ok, vamos a ingresar nuestro patrón. Perfecto. ¿Qué pasa si lo quiero cambiar? Se define, cierro la aplicación, la vuelvo a abrir, pruebo con el anterior, me debe mandar incorrecto, ingreso el nuevo y ahí está. Como pueden ver, es muy fácil implementar esta herramienta. Este fue un método un poco laborioso, sin embargo, pues como les mencioné anteriormente, esta aplicación la voy a detallar un poco más, entonces en un futuro voy a implementar más tablas a mi base de datos y pues fue buen comienzo implementarla ahorita. Sin más que agregar, esto ha sido todo, nos vemos hasta el siguiente tutorial.